El objetivo de este análisis que realizaré a continuación es evaluar críticamente el análisis de puestos, el reclutamiento de personal y el impacto de la selección de personal en las organizaciones dinámicas actuales, ¿ok? No vamos a mirar estos procesos como simples trámites burocráticos que se realizan en la Oficina de Recursos Humanos, sino como una herramienta estratégica de supervivencia que vamos a adentrar este tema en la realidad venezolana, ¿ok? Voy a utilizar un caso como lo es la transformación digital en el sector de la banca privada nacional, utilizando como ejemplos Banco Mercantil, Banco Banesco, Provincial, ¿ok? La banca en Venezuela ha tenido que reinventarse y migrar de forma acelerada de un modelo que era netamente presencial a plataformas digitales, ¿ok? Pago móvil, automatización de procesos para poder sobrevivir a la volatilidad económica que presenta el país y a la migración del talento. Entonces, a través de este análisis, analizaré 8 puntos de inflexión que son éticos y tecnológicos y definen el éxito o el fracaso de la gestión de talento. Ahora vamos a adentrarnos al primer punto de inflexión, que es la gestión del cambio. Nos planteamos la pregunta, ¿por qué tantas organizaciones fracasan al implementar procesos de reclutamiento y selección modernos? ¿Por qué? La respuesta no está en qué tecnología compran, sino en el factor humano-cultural, ya que muchas empresas introducen nuevas plataformas o metodologías esperando que ocurra una magia, ¿ok? Pero ignoran lo que es la resistencia al cambio del propio personal de gestión humana y la falta de actualización de sus competencias. Entonces, si miramos lo que expliqué anteriormente, que es el caso de la banca privada venezolana, cuando un banco decide modernizar su estructura e implementar metodologías ágiles, necesita perfiles completamente nuevos, ¿okay? Herramientas como un Owner Product para la aplicación móvil o un Scrum Master. Esto necesita implementarlo la organización. Entonces el fracaso ocurre cuando el departamento de captación tradicional está acostumbrado a buscar perfiles rígidos y jerárquicos como eran los años 90. Entonces intenta evaluar estos nuevos cargos bajo los mismos parámetros que son, digamos, arcaicos. Hay una resistencia invisible porque el reclutador se frustra porque no comprende las competencias técnicas requeridas actualmente. Entonces los líderes de área se desesperan porque el talento que necesita no llega a la organización, generando una fuga de candidatos clave hacia mercados internacionales de trabajo remoto. Entonces se pierde lo que se necesita en la organización nacional. Bueno, ahora vamos con lo que es los sesgos cognitivos, ¿ok? Cómo los prejuicios inconscientes de los reclutadores distorsionan los resultados del análisis y la selección del personal, ¿ok? Para fundamentar este punto de manera científica, me estoy guiando con una de las lecturas que utilicé para la realización de este análisis, que es la Revista de Psicología del Trabajo y las Organizaciones del año 2011, ¿okay? Que esta investigación, lo más interesante que me pareció es que advierte que los analistas de puestos no son observadores neutrales, sino que están cargados de sesgos como el efecto halo y el efecto anclaje. Esto nubla completamente la objetividad, ¿ok? Entonces, si llevo esto a la realidad de un selector en un banco venezolano, nos podemos encontrar con un mercado donde escasean los ingenieros de sistemas debido a lo que todos conocemos que es la ola migratoria. Entonces, si llega un candidato que se graduó en una universidad de mucho prestigio,
o que trabajó 3 meses en una multinacional reconocida antes de que ésta cerrara operaciones en el país. Entonces el selector es víctima del efecto halo, ¿ok? Asume inmediatamente que el candidato es brillante en todo, ignorando si posee las competencias específicas para trabajar en la organización. Entonces suele tener fallas de conectividad. Por otro lado, el sesgo del anclaje ocurre cuando los gerentes del banco se quedan amarrados en el salario histórico, el cargo o los requisitos estrictos de presencialidad que estaban en, digamos, los años 90. Entonces, de 8 a 5 tenían que ir al banco, tenían que cumplir, digamos, rígidamente con una presencialidad, ¿okay? Que hoy en día pues ya no es viable. Entonces se distorsiona el perfil real y rechaza talentos excelentes que exigen condiciones flexibles como lo que se necesita en el mercado laboral actual. En entornos cambiantes y dinámicos, ¿qué métodos son realmente efectivos para recolectar información sobre un puesto? Nos hemos hecho esta pregunta porque tradicionalmente se utilizaban lo que eran los cuestionarios masivos o la observación directa. Sin embargo, en una de las lecturas que me fue asignada, que me pareció muy interesante, demuestra que empíricamente para puestos complejos de alta carga cognitiva, la observación pasiva es completamente inútil, ¿ok? Porque se requiere un enfoque mixto y se requieren metodologías avanzadas de recolección de datos. Entonces, en nuestro caso de la banca venezolana, pensemos en el puesto de especialista de prevención de fraude electrónico o de ciberseguridad. Este es un cargo donde las amenazas y los tipos de delitos digitales están prácticamente todas las semanas, ¿ok? Digamos, analista se va a encontrar con este caso siempre. Entonces, sería absurdo que el psicólogo organizacional se siente al lado del empleado a observar lo que hace en su computadora para redactar un manual de cargos. ¿Okay? Entonces, el método efectivo aquí, tal como sustenta la literatura, es la entrevista estructurada, orientada a incidentes críticos, ¿okay? Combinada con lo que son los paneles de expertos. Entonces, al interrogar al especialista, se sabe cómo resolvió la última vulnerabilidad de la aplicación móvil del banco durante un apagón. Entonces, extraemos los datos conductuales reales y dinámicos que garantizan el éxito en este puesto. Entonces, esto hace que la empresa tome su decisión basada en evidencia, ¿ok? No en simplemente una corazonada de cómo creo yo que el candidato va a actuar en caso de quedarse con este puesto, sino esto nos permite, ok, conocer cómo él actuaría con un caso real de su puesto. Actualmente en las empresas conviven hasta 4 generaciones distintas, ¿okay? Que son los baby boomers, la generación X y los millennials, y también está la generación Z. Entonces, cada grupo tiene una concepción del trabajo radicalmente distinta. En la banca privada de nuestro país, este choque es evidente, porque por un lado, en la alta junta directiva y en la gerencia de las agencias físicas, predomina la mentalidad de la generación X, ¿ok? O los baby boomers. Entonces, ellos valoran la lealtad institucional de largo plazo, el cumplimiento estricto del horario presencial y la vestimenta corporativa formal. Entonces, por el otro lado, para sostener la plataforma digital, el banco necesita contratar desarrolladores de software que tengan experiencia de usuario, y estos pertenecen a la generación Z. Entonces, estos jóvenes priorizan el trabajo híbrido, la autonomía, el salario emocional, esquemas de compensación fluidos o en divisas, ¿ok? Entonces ellos no le dan importancia solamente a lo que es el salario económico.
Entonces, en el análisis de puestos se empeña en estructurar los cargos tecnológicos bajo las demandas de la vieja escuela, por así decirlo, y el banco se vuelve incapaz de atraer lo que es el talento joven. Entonces, el sourcing debe cambiar, ¿okay? Ya no se puede buscar talento a través de clasificados tradicionales como en los años 90, sino se debe insertar en comunidades digitales y redes como LinkedIn, con una propuesta de valor flexible. Ahora vamos con uno de los puntos que me parece más importante e interesante, y es lo que es la ética en el uso de la inteligencia artificial. Porque, por ejemplo, una organización que recibe masivamente cientos de currículums y utiliza algoritmos que filtran la información para facilitarle la selección, ¿okay?, del candidato a la organización. Pero entonces aquí se puede incumplir con lo que es la ética, ¿okay?, que es uno de los pilares fundamentales por la que debe velar el psicólogo organizacional, ¿okay? Debe hacer que se cumpla lo que es la ética dentro de la organización. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al sector de la banca nacional, ¿okay?, que es lo que he venido comentando, por ejemplo, que utilicen herramientas para evaluar rasgos faciales, para evaluar la congruencia entre lo que el candidato dice y su lenguaje corporal. Entonces, en el caso de que en una entrevista digital al candidato le ocurra alguna falla de internet por estar pues en el contexto venezolano y su video quede congelado o no pueda responder de manera sincrónica de una vez, entonces la inteligencia artificial puede asociar esto con que el candidato no está siendo honesto o está teniendo incongruencias, porque hay una variable que la inteligencia artificial no entiende, que es variables del entorno físico. Entonces se debe tener muchísimo cuidado con cómo se utilizan estas herramientas. No se le debe dar al 100% toda la posibilidad de que sea la inteligencia artificial la que seleccione el candidato y tome las decisiones finales, porque este tipo de métodos no va a comprender lo que son variables culturales. ¿Okay? Entonces, más que todo, esto se debe tener en cuenta, más si es en el contexto venezolano, que es en donde ocurren, digamos, estas fallas que en otros entornos no, que pues son, digamos, fallas de internet. Existe un reto administrativo y es cómo garantizar que el análisis de puestos sea una herramienta estratégica y no simplemente un trámite burocrático, porque el peligro tradicional en las organizaciones es el famoso manual de cargos. Entonces, es un libro gigantesco que se redacta simplemente una sola vez, se archiva, se guarda en una gaveta, ¿ok? Y solo se va a sacar cuando viene una auditoría externa. Entonces, en el ecosistema bancario venezolano, las instituciones están fuertemente reguladas a entes como Sudeban, lo que las obliga a mantener estructuras formales, ¿ok? Para que el análisis aporte el valor real, la gerencia de talento humano debe transicionar hacia el concepto de perfiles basados en roles ágiles. Si el perfil del ejecutivo de atención al cliente, por ejemplo, en una agencia física, se queda congelado solamente en la descripción de hace 5 años, que consistía simplemente en recibir depósitos, sellar libretas, esto simplemente va a traer como consecuencia que el puesto muera. Entonces el análisis debe actualizarse semestralmente, incluso a través de comités dinámicos, porque hoy en día ese mismo empleado debe educar al cliente en el uso, por ejemplo, del cajero inteligente, de resolver reclamos, dominar las herramientas digitales, ¿ok? Entonces, un análisis vivo previene que el banco contrate personal con puestos pasados, ¿ok? Puestos que ya no existen.
Ahora es fundamental detenernos en la conceptualización clave, ¿ok? Porque dentro de la disciplina de la psicología organizacional a menudo se confunden o se usan como sinónimos tres términos que metodológicamente son muy distintos. El primero es la descripción del puesto, también está la especificación del puesto y el mapeo de competencias. Entonces, si profundizamos en una de las lecturas, los autores hacen un énfasis en cómo el enfoque por competencias revolucionó la gestión humana. ¿Por qué? Porque conectó la conducta individual con la estrategia del negocio. Entonces, hay que diferenciar claramente. En el caso de la banca nacional, que es lo que hemos estado comentando durante este seminario, es la descripción de puesto, ¿ok? Es el qué hará la persona. Por ejemplo, el qué son las tareas objetivas. Entonces, un ejemplo de esto es el analista de riesgo crediticio. Él debe revisar las solicitudes de préstamo y validar los estados financieros del cliente. También está la especificación del puesto. Esto es el quién, ¿ok? Son los requisitos duros y formales del perfil. Por ejemplo, el licenciado en contaduría o en administración con 3 años de experiencia y certificación del análisis financiero. Entonces, también está el mapeo de competencias. Esto va a ser el cómo, ¿ok? Es la identificación de las conductas y habilidades blandas, ¿ok? Que son necesarias para tener un desempeño superior en entornos complejos. Por ejemplo, cómo la persona toma decisiones, más que todo estando bajo presión. El pensamiento analítico, la resiliencia ante la frustración. Entonces, ¿por qué es un punto de inflexión estratégico en Venezuela? Esto es debido a la fuga de talentos. Muchas personas, muchos bancos, muchas organizaciones, no va a conseguir un candidato que cumpla al 100% con la especificación dura, ¿ok? Que son los títulos o los años de experiencia. Pero si el psicólogo de recursos humanos domina el mapeo de competencias, entenderá que puede contratar un profesional más joven, ¿ok? Que quizá no tenga un posgrado, pero demuestra en la evaluación conductival una altísima capacidad de aprendizaje. Entonces aprende rápido, tiene resolución de problemas, capacidad de trabajo en equipo. Entonces, esto nos da la flexibilidad para salvar la operación en entornos de escasez. Un programa de análisis de puestos jamás debe ser un proyecto aislado en recursos humanos, porque esto requiere la participación y validación de los actores claves, los cuales son los líderes de área, los empleados o incluso los sindicatos. ¿Okay? Entonces, es importante mencionar que la lectura de la revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones de 2011 destaca que el análisis de puestos es en esencia un proceso social, ¿okay? Y también político dentro de la organización. Si no se logra el consenso de los agentes, la herramienta carece de validez metodológica. Entonces regresemos a la realidad de la banca venezolana. Como lo he estado mencionando, vamos a imaginar que el psicólogo organizacional desde la oficina central en Caracas diseña el perfil de puesto para un gerente de agencia y que va a trabajar en una sucursal del interior del país. Entonces, por ejemplo, en el estado Zulia o en los Andes, ¿okay? Si el analista redacta el perfil desde su oficina con aire acondicionado, muy cómodo, en la capital, sin consultar a los stakeholders, los empleados, que son los empleados locales y los supervisores regionales, ¿okay? Que están en dicho contexto. Entonces, el diseño será un fracaso absoluto, porque hay que involucrar a los empleados de esta región para permitir que el perfil pues refleje la realidad real del trabajo, ¿okay? No de lo que uno se imagina. Entonces,
un gerente que no solo aprueba créditos, se necesita una persona que mantenga competencias de manejo de crisis para liderar. Entonces, cuando, por ejemplo, se corta la luz en la agencia, hay que negociar con los proveedores de plantas eléctricas y mantener la calma de los clientes. Todo esto es el trabajo del líder, ¿sí? La validación con los stakeholders garantiza la precisión técnica y el compromiso de toda la línea de mando. Y bueno, para concluir, podemos afirmar que el análisis de puestos y los procesos de selección en la psicología organizacional no son simplemente actividades operativas secundarias. Esto podría definirse como que son los cimientos sobre los cuales se construye la resiliencia de una empresa. En el caso de la banca privada venezolana nos demuestra de manera contundente que las organizaciones que triunfan no son simplemente las que tienen los manuales de cargo más grandes o los softwares más caros, sino aquellas que logran flexibilizar sus perfiles, auditar éticamente sus tecnologías, combatir los sesgos, más que todo los sesgos cognitivos de sus trabajadores, ¿okay? De sus reclutadores, y apoyarse firmemente en la ciencia psicológica para gestionar el talento por competencias reales. Muchísimas gracias.